A sus 43 años, David Villa ha decidido hablar sin miedo, sin el escudo del héroe nacional y sin la prudencia que lo acompañó durante toda su carrera. El máximo goleador en la historia de la selección española, el hombre que hizo vibrar a Valencia, Barcelona, Atlético y La Roja, siempre fue visto como un futbolista humilde, discreto, alguien incapaz de generar conflicto. Pero detrás de esa imagen perfecta existieron batallas silenciosas, rivalidades feroces y heridas que nunca cicatrizaron. Yo siempre callé para no romper el vestuario, admite Villa, pero hubo personas que me hicieron daño, más del que la gente imagina. Presiones internas, decisiones injustas, competencia despiadada por la titularidad, y un entorno mediático que a veces lo ensalzó y otras lo devoró sin piedad. Ahora, por primera vez, Villa confiesa los nombres que marcaron su vida deportiva con momentos de tensión, dolor y traición. Si alguna vez odié, dice con serenidad, fue porque antes me sentí solo. 5 nombres, 5 historias que todavía pesan en su memoria. Número 5. Luis Aragonés. Luis Aragonés. Él fue el primer hombre que me hizo entender que el fútbol no es solo talento, también es guerra psicológica. Confiesa Villa con una mezcla de respeto y dolor. Luis era un genio, sí, pero también era duro, impredecible, capaz de elevarte al cielo o hundirte en un segundo. Cuando llegué a la selección, sentí que él no confiaba en mí, recuerda el Guaje. Me hablaba fuerte, seco, sin filtros, como si quisiera romperme. En la previa de la Euro 2008, Luis dudó de su estado físico, de su rol en el equipo e incluso de su capacidad para ser titular. Hubo un entrenamiento clave, una sesión tensa en la que Aragonés gritó frente a todos: «Villa, o espabilas o te quedas fuera». Villa tragó saliva, sintió rabia, sintió humillación. Yo estaba dando todo, pero él parecía empeñado en hacerme sentir pequeño. A pesar de eso, Villa explotó en la Eurocopa, se convirtió en máximo goleador del torneo y España ganó su primer título grande en décadas. ¿Aragonés lo felicitó? Sí, pero sin abrazos, sin emoción, solo con un seco. Ya era hora. Esa frase me marcó, admite Villa. Me hizo odiar la forma en que él me hacía dudar de mí mismo. Años después entendió su método. Pero la herida emocional de aquella época nunca desapareció del todo. Número 4. Fernando Torres. Fernando Torres. Él fue mi hermano en La Roja y al mismo tiempo mi enemigo silencioso. Admite Villa, con un tono que revela la complejidad de una relación marcada por cariño, competencia y orgullo herido. Desde el primer día, España entera dividió a los dos, el niño de oro o el Guaje, Torres o Villa. Cada partido era una batalla por la titularidad, recuerda David. No peleábamos entre nosotros, pero el entorno nos enfrentaba. Los medios comparaban sus goles, sus movimientos, sus fallos, sus celebraciones. Cada frase, cada gesto, se analizaba como si fuera una declaración de guerra. El punto crítico llegó antes del Mundial 2010. Torres venía de una lesión, Villa estaba en su mejor forma. Pero muchos exigían que el niño fuera titular sí o sí. Yo sentía que tenía que demostrar el doble, confiesa el Guaje. No solo jugaba para ganar, jugaba para justificar que merecía mi lugar. En un entrenamiento tras una jugada tonta, Torres murmuró: «Tú siempre quieres estar por encima». Villa se quedó quieto, helado. Me dolió porque venía de él, de alguien a quien yo respetaba. Aunque ganaron el Mundial juntos, aunque celebraron goles abrazados, la tensión nunca desapareció por completo. No era odio deportivo, era la sombra constante de una batalla que nadie pidió. Pero ambos tuvieron que pelear. Yo no odié al Torres persona, aclara Villa. Odié la sensación de que siempre nos estaban comparando para ver cuál de los dos caía primero. Número 3. Zlatan Ibrahimović. Zlatan Ibrahimović. Él fue el choque más absurdo y el más inevitable.
dice Villa, con una expresión que mezcla ironía y cansancio. Éramos dos mundos que jamás iban a entenderse. Cuando Zlatan llegó al Barcelona, venía con fama de superestrella absoluta, el líder, el protagonista, el delantero que debía ser el centro del universo. Y luego estaba yo, continúa Villa, silencioso, trabajador, sin postureos, pero efectivo. Zlatan nunca aceptó que en el Barça de Guardiola el foco no era él, era el sistema, era Messi, y muchas veces era Villa. Hubo un entrenamiento en el que Zlatan, frustrado, soltó una frase que resonó en todo el campo. «Esto no es fútbol, esto es una guardería para enanos». El enanos iba directo a Messi, pero el desprecio lo sintió todo el equipo. Un día, después de un partido tenso, Zlatan lo encaró en el túnel. «Tú no eres delantero, tú eres un peón». Villa lo miró, respiró hondo, y por primera vez en su carrera tuvo que contenerse para no responder con un puñetazo. «Me trataba como si yo no existiera», dice Villa, como si yo fuera una molestia en su camino. La relación se rompió del todo cuando Pep decidió apostar por Villa y liberar a Zlatan. Él jamás lo perdonó. Años después, Zlatan lanzó comentarios irónicos sobre el Barça, sobre Pep y sobre los jugadores que no tenían personalidad. Villa supo exactamente a quién se refería. «No odié a Zlatan», concluye Villa. «Odié su arrogancia y la forma en que intentó aplastar todo lo que yo representaba». Número 2. Alexis Sánchez. Alexis Sánchez. Él fue la competencia más dura y la más desgastante, reconoce Villa, con un tono que mezcla sinceridad y una sombra de cansancio acumulado. Cuando Alexis llegó al Barcelona, era joven, explosivo, una promesa mundial con una ambición feroz. Y el club esperaba que Villa, ya veterano, diera un paso atrás. «El problema no era Alexis», aclara Villa. «El problema era que sentí que tenía que justificar mi lugar cada día». Los dos ocupaban el mismo espacio, la banda izquierda, donde Messi empezaba a dominar todo. Cada entrenamiento era una batalla silenciosa. ¿Quién ganaba más duelos? ¿Quién marcaba más goles? ¿Quién entendía mejor los movimientos de Leo? Hubo un partido en el que Villa, desesperado, pidió el balón, y Messi no se la dio. En cámara se vio al guaje gritándole, «¡Pásamela, coño!». Las imágenes dieron la vuelta al mundo. ¿Quién recibió las críticas? Villa. Y Alexis empezó a verse como el futuro, mientras Villa empezaba a ser visto como el pasado. En el vestuario, la tensión era cada vez más evidente. Silencios incómodos, miradas duras, y Guardiola intentando equilibrar dos egos que nunca chocaron, pero que tampoco encajaron. «Yo admiraba a Alexis», confiesa Villa, «pero la prensa lo usó para hundirme. Cada gol suyo era un titular. Cada fallo mío era un escándalo». Lo que realmente hirió a Villa no fue Alexis, sino la sensación de que su lugar en el Barça estaba siendo arrebatado lentamente por alguien que no tenía la culpa, pero que representaba una amenaza constante. «No odié a Alexis como persona», dice el guaje. «Odié la lucha injusta que crearon entre nosotros. Una lucha que ninguno pidió, pero que me desgastó más de lo que la gente imagina». Número 1. Vicente del Bosque. Vicente del Bosque. Él fue la decepción más silenciosa y la que más daño me hizo, admite Villa con una tristeza tranquila, de esas que solo se confiesan cuando ya ha pasado demasiado tiempo. Del Bosque fue el entrenador que lo llevó a la gloria. Eurocopa 2012, Mundial 2010, los años dorados de la Roja. Pero también fue el hombre que lo dejó caer cuando más necesitaba apoyo. Todo empezó tras la grave lesión de 2011. Villa trabajó como un animal para volver. Sudor, lágrimas, fisioterapia interminable. Quería estar en Brasil 2014. Quería despedirse de la selección en el campo, no en un hospital. Yo me sentía preparado, recuerda Villa, pero Del Bosque no me veía. En los entrenamientos previos al Mundial, el técnico apenas hablaba con él. Miradas cortas, palabras vacías, ninguna señal de confianza.
Y el golpe final llegó cuando Del Bosque decidió que Villa solo jugaría minutos sueltos, como relleno, como un símbolo viejo al que ya no creía necesario. Entendí que para él yo era pasado, dice el Guaje. El partido final fue lo más cruel. Su último gol con España, celebrado con el alma, y aún así fue sustituido, como si aquel instante no significara nada. Villa lo miró desde el banquillo, mordiéndose los labios, sabiendo que ese era su adiós y que el hombre que debía honrarlo. No lo hizo. No odié a Del Bosque como entrenador, confiesa. Odié la frialdad con la que me apartó. Odié sentir que mis años de entrega no valían nada. A veces, el golpe que más duele no viene del rival, sino de quien creías que estaría siempre de tu lado. Hubo un día, admite Villa, en el que todo el peso de mi carrera cayó sobre mí de golpe. No fue en un estadio, ni en un vestuario, ni en una charla técnica. Fue solo, en casa, viendo un montaje de sus goles con la Roja en un programa de televisión. Mientras en la pantalla aparecían abrazos, finales, él solo sentía un vacío extraño, una mezcla de orgullo y dolor. De repente entendí que todo lo que había ganado me había costado más de lo que pensaba. Las comparaciones con Torres, los choques con Zlatan, las batallas silenciosas con Alexis, las dudas de Aragonés, la frialdad de Del Bosque. Todo cayó de golpe, como si su pasado se hubiera decidido a tocar la puerta al mismo tiempo. Esa noche Villa lloró en silencio, no por los goles, ni por los títulos, sino por el hombre que había tenido que ser para sobrevivir a todo aquello. Ese día, dice, me miré al espejo y por primera vez en mi vida me sentí agotado y humano. Con el tiempo, Villa comprendió que el odio no venía de ellos, venía de él, de su esfuerzo por no fallar, por no decepcionar, por ser siempre el héroe que España quería ver. Los perdoné, confiesa, porque solo así pude perdonarme a mí mismo. Hoy, lejos del ruido, cerca de su familia, y en paz con su historia, David Villa mira atrás sin rabia. Lo que antes fueron enemigos, hoy son lecciones. Lo que antes fueron heridas, hoy son cicatrices que ya no duelen. Y así, el máximo goleador de la Roja cierra su confesión con una frase tan simple como verdadera. No fui perfecto, solo fui valiente.